No, lo leo. Sí, no. Mamma mía. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, como 20. Buenas tardes, en 5 minutos comenzamos. Agradecemos a las personas que se están conectando vía Zoom. Son como ahorita 30 personas. También les pedimos que tengan un poquito de paciencia. En 5 minutos vamos a comenzar. Muchas gracias. Yo traigo creo que una chamarra. Yo también. Y no se hace. Luego hace ratito que te bajaste. Cuéntame, dile que te puse el freno, ¿no? Que ahí nomás no me la tengo que seguir. Sabes que nosotros ya tenemos que hablar de electricidad. Permítame que
Prepárate, recuerdo. No me digas. A ver, regalarte después. Estamos en la guerra religiosa, ¿no? Con corona, con no sé qué. Esta es la segunda llamada y solamente estamos también haciendo un poquito de tiempo esperando a un compañero que viene de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, viene de Hueyapan, y en unos momentos él se integra a esta mesa, pero y ya en la siguiente comenzamos. Pero es la misma cosa. Están presentando un libro. Están presentando un libro. Buenas tardes, vamos a comenzar. Esta es la tercera llamada. Bueno, bienvenidos a todos y todas y a todas las personas también que nos están siguiendo por internet. Les agradecemos mucho asistir a esta convocatoria. A Susan, a Gerard y al Café Literario La Sombra de Sabino por impulsar, apoyar esta iniciativa que abre un espacio de presentación en vivo sobre problemáticas que tiene este país. Yo me llamo Jaime Quintana, me toca llevar el tiempo, decirles que están pasando, que les falta un poquito, y con nosotros va a estar Eber Uc Rivero, él viene del colectivo Semillas de Bacalar, Eliana Costa, compañera doctora antropóloga, y Giovanna Gasparello. Estamos esperando que se integre un compañero de las organizaciones, de una organización de aquí de Morelos, que está por arriba. Sin más, por el momento le pedimos a Giovanna que coordine el libro, que nos pueda dar una pequeña introducción sobre esta ventana, esta puerta, sobre la problemática que existe en la Riviera Maya y su coordinación de grupos. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a Susan Gerards de La Sombra de Sabino, el lugar que nos hospeda, que promovió la presentación del libro hoy aquí en Tepoztlán. Agradecemos también a las personas que nos están escuchando por vía remota, por la transmisión por internet. Estamos realmente muy emocionados de estar aquí con ustedes el día de hoy, también retomando de alguna forma la posibilidad de debatir, también vivir
El tema que nos convoca aquí el día de hoy es justo un ejercicio de pensamiento crítico sobre el tema del Tren Maya, uno de los proyectos prioritarios del actual gobierno. Y el libro que estamos presentando hoy es un proyecto colectivo, nació así, como proyecto Si no eran eso, está bien, gracias. Desde No, los está bien. primeros meses del año 2019 nos convocamos a algunos colegas antropólogos y también algunos colegas economistas con los cuales hemos venido caminando durante ya muchos años, convencidos de la urgencia de poder generar un conocimiento fundamentado, serio, que pudiera intervenir, orientar y posiblemente modificar la decisión tomada por el Ejecutivo respecto de la construcción inevitable de este megaproyecto. Entonces, nos reunimos durante aproximadamente 2 años. En este tiempo cruzamos el camino con las organizaciones de la península, las organizaciones de Bacalar, de la cual pues Eber es uno de los exponentes, la Asamblea de Defensores del Pueblo Maya Mushimbal, las organizaciones de Calakmul, en Campeche, y las organizaciones en Chiapas, en Palenque. Durante repetidas estancias de trabajo de campo pudimos recoger los testimonios, los puntos de vista, las opiniones, el sentir de quién vive en los territorios que son interesados o afectados por este megaproyecto. Entonces, finalmente esto es el libro que estamos presentando hoy, es una pequeña parte de esto. El libro fue financiado y es posible gracias al financiamiento del Sindicato Nacional de Investigadores, de profesores de investigación científica y docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es nuestro sindicato, al cual pertenecemos 4 de los autores, y también un financiamiento de la Universidad Autónoma Xochimilco, a la cual pertenece la otra autora y coordinadora del libro, Violeta Núñez. Finalmente, pues estamos muy contentos de estar aquí. Agradecemos a todos los que hicieron posible el libro y a los que siguen haciendo lo posible, es decir, todos ustedes los lectores. Muchas gracias. Bueno, le vamos a dar la palabra a Eber Rivero. Como ya decíamos, él pertenece al colectivo de semillas de Bacalar en Quintana. Pues buenas tardes a todas, a todos. Estoy muy agradecido por la invitación que se me hizo para poder presentar este trabajo muy importante, ¿no? Yo soy parte de un colectivo de semillas que estamos nosotros trabajando en Bacalar desde hace ya más de 20 años en el tema de la defensa del territorio, particularmente el tema de las semillas, ¿no? En el 2019, los compañeros y las compañeras, Giovanna, Jaime, estuvieron presentes en el territorio, donde tuvimos allá las primeras conversaciones, las primeras reflexiones sobre lo que significaba este proyecto, ¿no? del Tren Maya. Finalmente habían como muchas preguntas, muchas dudas, interrogantes sobre lo que esto va a representar para el pueblo maya, ¿no? Y recuerdo bien que una de las primeras cuestiones, ¿no? que surgieron era, pues, este proyecto, ¿quién lo está proponiendo? ¿Es un proyecto que lo propone el pueblo? ¿Es un proyecto que lo propone empresarios? ¿Es un proyecto que lo propone el gobierno? ¿Quién es el que lo está proponiendo, ¿no? Entonces, digamos que allí empezamos a reflexionar desde el origen de este proyecto, pues para sobre todo entender, ¿no? Como el fondo del asunto. Entonces, digamos que en esas primeras reflexiones colectivas que se fueron dando en nuestro territorio, nos permitió mucho abrir como nuevos diálogos con otros actores también que estaban mirando desde lo que estaba ocurriendo con este proyecto, desde la parte económica, desde la parte ambiental, desde la parte social, ¿no?
Y en ese sentido, me parece que este trabajo que se elabora de manera muy importante, con una perspectiva pues bastante integral, porque no es solamente un trabajo de sistematizar como la situación que se está viviendo en la región, sino también es un libro que me parece que es una herramienta fundamental en estos tiempos para poder entender el tamaño de este proyecto que va a representar para el pueblo humano. Porque no solamente es para una comunidad, sino que es para el nacional este tipo de megaproyectos. Entonces, de entrada, me parece que este esfuerzo de poder documentar, sistematizar, analizar y dialogar, ¿no?, con la población, da como sentido y origen a una herramienta para poder estar en la defensa del territorio, ¿no? Entonces, me parece que también este libro llega en un momento muy importante porque la información que se ha estado generando a través de las diferentes plataformas, sobre todo, ¿no? Ha sido información sesgada, ha sido información dispersa, ha sido información que, pues, cada vez que el gobierno en sus mañaneras se habla sobre este tema, siempre es un discurso diferente, siempre es un planteamiento diferente, ¿no? Cuando escuchamos de repente al de Fonatur, a Jiménez Pons, hablar sobre este proyecto, siempre también está en otros planteamientos sobre este proyecto. Entonces mirábamos que pues estas diferentes posturas, posiciones con lo que va a representar este proyecto, pues también era como contradictorio, ¿no? Entonces creo que en ese sentido este trabajo lo que hace es justo hacer un trabajo de análisis profundo, de estructurar y organizar la información que está ocurriendo en el territorio, ¿no? Y bueno, algo muy importante tiene que ver con experiencias que nos parece que se pueden seguir reproduciendo, como lo que ocurre con el tema del turismo en Cancún y en Playa del Carmen, ¿no? Estas dos regiones que se encuentran en Quintana Roo, en una región conocida como la Riviera Maya, han sido como el ejemplo más preocupante para nosotros que estamos allá en la península, porque esto ha implicado una serie de problemas en varios sentidos, ¿no? El hecho de estar siempre llegando turistas cada vez, pues un turismo de masa, un turismo muy grande, han estado impactando severamente el medio ambiente, ¿no? Pero no solamente es el medio ambiente porque están destruyendo y están construyendo más hoteles, sino también es una destrucción que tiene que ver con el desplazamiento de formas de trabajo que la gente tiene en esas regiones, ¿no? Entonces, el impacto sí tiene que ver con diferentes ámbitos en la vida pues de la gente que está en esas regiones. Entonces, en ese sentido, me parece que en este libro se plantea justamente los riesgos que implica un turismo de masa, pues no solamente en un punto focal de la península, sino que un turismo de masa para toda la península y además de eso, plantado para otros estados como es Chiapas y Tabasco. Entonces, nos parece que es pues es una reproducción muchas veces de ese tipo pues sí, de proyecto, donde lo que se busca de fondo pues es el enriquecimiento siempre de los mismos, ¿no? De los empresarios, de los hoteleros, ¿no? Entonces, nos parece que esta manera de cómo se presenta pues el problema fuerte del turismo es también una alerta, ¿no? Para estar atentos, para estar siempre pues en la defensa, ¿no? De que ese turismo no siga avanzando en la misma forma como se ha estado dando en esta región. El tema de violencia es, digamos, que uno de los factores más severos, más fuertes que se están viviendo en la península, ¿no? Y sobre todo desde el anuncio de este proyecto,
el tema ha sido realmente pues muy grave, porque ahorita está la disputa pues de las plazas, ¿no? De quiénes estarán controlando esos nuevos territorios donde se van a asentar estos polos de desarrollo, ¿no? Entonces ya está, digamos que este ordenamiento de narcotraficantes en el territorio ya, o sea, ya están en su trabajo de empezar a dividir, ¿no? A quién le toca qué parte, ¿no? Pero entonces eso es alarmante porque la gente que pues va a ser sobre todo afectado no son solamente este turismo que viene a nuestro territorio para pasar una semana de vacaciones, sino que va a ser un problema permanente para la gente que vive a los alrededores de esas regiones donde van a estar estos problemas de desarrollo. Entonces, yo creo que este ejercicio, ¿no? de integrar como la información, este ejercicio de buscar como pues toda lo que hay oficialmente de este proyecto, pues contrastarlo, ¿no? En ese material se contrasta justo eso, ¿no? ¿Qué es lo que dice el gobierno, pero también qué es lo que está ocurriendo en esta realidad, ¿no? Y eso creo que es un esfuerzo muy importante porque quien revise y analice este material podrá encontrar como los elementos suficientes para poder pues tener como pues la información real de lo que está ocurriendo. Entonces, en ese sentido me parece que este trabajo es realmente fundamental porque integra como la información dispersa que hay sobre el tema tanto del crimen organizado como también de los polos de desarrollo que se están planteando en este proyecto. También me parece sumamente importante otro de los temas que en este libro aparecen, que tiene que ver con el tema agrario, el tema de las tierras, ¿no? Allí en la península, desde que en el 92 que se da la reforma al artículo 27 para la privatización de las tierras, en nuestra región no se, digamos que no tuvo la aceptación en su generalidad para poder transitar a la propiedad privada. Se logró mantener esta propiedad social como tierras colectivas o tierras ejidales. Este esfuerzo continuo del gobierno de querer a través de sus programas estar impulsando también a través de programas e incentivos para que los campesinos ejidatarios empiecen a transitar a una propiedad privada, tampoco se ha logrado, ¿no? Y no se ha logrado porque me parece que esta conciencia colectiva todavía desde el ser maya, pues sigue estando muy fuerte. Entonces, eso ha sido como algo muy importante para poder mantener y garantizar las tierras, pues de manera, pues sí, como colectiva. Pero este programa, este proyecto, este megaproyecto del Tren Maya, lo que está planteando es una estrategia, me parece, en ese mismo sentido de empezar a impulsar esta privatización, pero con otras maneras, otras formas, ¿no? Y esto tiene que ver, pues, con el crecimiento que se va a dar de manera, pues, exponencial, ¿no? Con las nuevas ciudades que se están planteando en cada estación de este proyecto. Y bueno, miramos un riesgo tremendo el tema de la tierra, porque pues la tierra ha sido y es, ¿no? Sobre todo, pues la manera donde la gente indígena, el pueblo maya, mantiene sus prácticas, pues como pueblo originario, ¿no? Donde están sus cultivos, donde están su manera de decisión a través de asambleas, o sea, quitando la tierra, eso implica también, ¿no? Como una forma de despojar no solamente el sentido de la tierra, sino el sentido de la identidad también como pueblos indígenas. Entonces, creo que el llamado también en este libro tiene que ver con esa información que se empieza a plantear, ¿no? El riesgo que pueda haber con este megaproyecto para ir como perdiendo las tierras que se han logrado a través de muchas luchas, ¿no? Esto que en su momento fue como el tema del reordenamiento territorial que se le ha llamado, ¿no? Con este proyecto en la península de Yucatán,
han habido como una serie también de cuestiones, ¿no? Pues este reordenamiento, ¿a qué responde, no? Y una de las cosas que miramos que ocurren es que este reordenamiento está planteado este ordenamiento turístico, desarrollar un turismo en las diferentes regiones que tienen elementos fundamentales que tienen que ver, por ejemplo, con el agua, con los cenotes, que tiene que ver con la selva, que son las reservas de Calakmul, ¿no? Que son espacios muy importantes, ¿no? Entonces, este reordenamiento lo que me parece, está planteando es justo eso, cómo empezar a aprovechar esas regiones que aún se mantienen pues bajo el control de las comunidades para poder explotar y hacer uso de esas tierras. Entonces, digamos que este ordenamiento responde, nos parece mucho desde lo que está ocurriendo a nuevos sectores para poder explotar esas tierras, esos espacios sagrados además para nuestro pueblo. Entonces, yo miro, ¿no? que este trabajo sí es realmente un trabajo no solamente de documentar y de plantear una situación, sino que además me parece, una herramienta fundamental para poder entender la dimensión de este proyecto, pero además los graves riesgos que ya se están viviendo además con la cuestión del turismo, y creo que quienes todavía tienen como pues estas ideas pues muy confiada, o sea, muy confiada en el gobierno, porque sus mañaneras hablan de que pues, el medio ambiente será respetado, será siempre un lugar donde no van a deforestar, donde no van a cortar ningún árbol, pero la realidad es que si uno pues se da un recorrido en la península, donde ya están los trazos, donde ya están empezando a trabajar en esas regiones, ya los árboles, ya la selva, ya está siendo deforestada. Entonces, me parece que este llamado en este material que se presenta es un trabajo también pues muy fundamental entenderlo, pues para poder defender y para poder entender por qué la defensa de ese territorio, ¿no? Pues eso quería compartir y pues muchas gracias. Muchas gracias, Ever Cook. Vamos a continuar. Le vamos a dar la palabra a Ana Costa Márquez. Ella es investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INA. Y en el libro ella, es autora del capítulo Relación Ancestral y Cuidado de la Salud del Territorio frente al llamado Tren Maya y otros estramados. Si no, lo dejamos para ver si viene. Mejor. Gracias. Muchas gracias. También muchos saludos a todas y a todos. Es un gusto estar aquí, un gran gusto. Es una celebración por varias razones. Una, que estamos haciendo una presentación más del libro, pero esta vez es presencial. Ya hemos tenido oportunidad de compartir el contenido de este libro, pero a través de las redes. Y no se compara el hecho de poder estar aquí, de mirarlos y poder conversar. Y en ese sentido, yo quisiera, sobre todo, aprovechando este momento y también que estamos entre estos cerros, estos guardianes, poder conversar y sobre todo poner puntos en el debate y aprovechar también que hay colegas, también hay trabajadores hay colegas y pienso que esta presentación se puede dar lugar para debatir. A mí me encantaría escucharlos a ustedes. Y en ese sentido, yo quisiera, a la vez que compartir algunos temas que yo trabajo en el capítulo, poner a debatir algunos puntos. Primero es el hecho que nosotros como trabajadores académicos del instituto nos preocupaba, y aquí no solo voy a hablar en lo personal, sino como un colectivo de trabajo, la participación del instituto. Habrá que decir que desde un principio, y se da en un contexto del instituto en el cual ustedes sabrán que el instituto dejó de ser parte de la SEP para formar parte de la Secretaría de Cultura.
Y en ese sentido, una gran preocupación que han señalado diversos compañeros desde el sindicato es el proceso de romper el binomio de educación-cultura por el binomio cultura y turismo. Y me parece que debemos de entender este proyecto en ese marco. Y en ese marco quisiera que debatamos sobre todo el papel que tiene la cultura, los saberes y las tradiciones y las prácticas de los pueblos en el marco del Tren Maya. Y en ese sentido, debemos de partir del hecho que este proyecto es más que un corredor ferroviario. Eso lo advirtieron los colectivos, los defensores del territorio y también los investigadores. Y bajo ese principio, un aspecto fundamental que había que abordar es lo que se conoce como el ordenamiento territorial y en particular poder entender la relación de lo que es este proyecto turístico con el plan agroalimentario, algo que seguramente ustedes ya han escuchado en las notas, en las declaraciones de Jiménez Pons, el titular de CONACYT, es que este proyecto habrá que verlo a corto y a largo plazo. A corto plazo es este proyecto turístico vinculado al corredor ferroviario, y hay otro a largo plazo que tiene que ver con el plan agroalimentario, que me parece que hay que ponerle especial atención y entender esto como parte de los polos de desarrollo y cómo se está vinculando las zonas turísticas pensando playa, zonas arqueológicas y otros aspectos como el caso de los cenotes, los pueblos, ahora llamados pueblos mágicos, que sabemos cuáles son las consecuencias de esta forma de turismo, y desde luego con el crecimiento de la agroindustria y de los monocultivos. Entonces, en ese marco es que yo me aproximo a un aspecto que yo en particular he trabajado en la Sierra Norte de Puebla. Debo decir que yo trabajo en la Sierra Norte de Puebla y a partir de esta iniciativa que tuvo Giovanna, me interesó trabajar esto. ¿Y por qué? En el contexto del gobierno, pues, ha habido pues diversas perspectivas y sobre todo justificaciones de este proyecto. Y yo quisiera compartirles una declaración de alguien que respeto mucho, que admiro, y decía, bueno, pues si de todas maneras estos proyectos van a suceder, ¿no? Van a suceder así como esta cuestión fatalista, ¿no? Es el destino manifiesto de los pueblos, esto va a suceder. Entonces tenemos la oportunidad histórica, así lo decía, pues de que este no sea tan lesivo para las comunidades y para el ambiente. Entonces yo decía, ¿pero cómo? Es decir, en el contexto de esta nueva administración estamos justificando lo que sería injustificable en otras administraciones. Ya múltiples investigadores que desde la perspectiva geopolítica han dado cuenta que esto habrá que verlo como parte de la integración del sureste vinculado al hemisferio norte, es decir, es el hecho de poder conectar las economías, sobre todo a Estados Unidos, y poder integrar aún más el Golfo. Entonces, lo han señalado, exploré y de manera muy general quisiera compartirles algunos aspectos que se encuentran en el capítulo que yo trabajo. Por una parte, entender la relación ancestral con el territorio. Aquí estamos hablando de una concepción que no es exclusiva de los pueblos mayas. Desde luego, pues sí, para empezar habrá que decir que son múltiples pueblos. Yo me centro en el caso de los mayas peninsulares. Y sobre todo entender esto que Eber nos comparte ahora de la concepción sagrada del territorio. Y sobre todo de entender un aspecto que ya en diversas latitudes, desde distintas perspectivas, se ha planteado que los pueblos originarios tienen una concepción distinta. Es decir, si desde un enfoque se suele cosificar el territorio, se le nombra como recursos naturales que son susceptibles de explotarse, desde la perspectiva de los pueblos encontramos que este territorio suele personificarse. Y en ese sentido hay una concepción que encontramos en múltiples pueblos, por ejemplo, entre los nahuas está la concepción de Itecome, los señores, los dueños. Bueno, entre los mayas está la concepción de Yunitilo,
que también tiene esta connotación de guardianes, de señores, de padres, que cuidan y que regulan. Esto es muy importante, la regulación del entorno y de lo que desde una perspectiva se entiende como recursos naturales, desde la perspectiva de los pueblos, son legados comunitarios. Estamos hablando de las semillas, estamos hablando del agua, estamos hablando de los dones del monte. En ese sentido, en este capítulo explora esa concepción del territorio muy compleja, es decir, habrá que decir que es una aproximación porque la cosmología maya, para quienes lo estudian, saben la complejidad que tiene esto en relación con la práctica ritual, con la profusa narrativa que se encuentra entre los pueblos mayas. Y en ese sentido lo que yo hago es una aproximación y me interesa en particular un aspecto que encontramos con otros pueblos, que es la contigüidad del cuerpo y la persona. Es una perspectiva pues específica de la antropología, la cuestión del cuerpo y persona, pero cómo ésta se encuentra en contigüidad con el territorio. Y un aspecto fundamental es poder distinguir relaciones de parentesco y de alianza con este territorio. Y sí, encontramos que se plantean relaciones de alianza con el territorio y cómo, pues, esto no se puede cosificar. Estamos hablando de relaciones complejas con estas diversas entidades que se encuentran en el territorio. Un aspecto central de esta relación particular con el territorio y la contigüidad con el mismo es el complejo que yo entiendo, ¿no?, como este complejo del milpa solar monte. De manera distinta, ¿no?, algo que han destacado quienes trabajan de lleno en la península y en particular del Tren Maya, por ejemplo, en relación con la manifestación de impacto ambiental, dan cuenta una estrategia, porque es estrategia, ¿no?, para la apropiación del territorio, que tiene que ver con la fragmentación, ¿no? Y justo lo que encontramos desde la perspectiva de los pueblos es que no hay tal, ¿no? Hay una contigüidad también entre la milpa y el solar, que lo explican, ¿no? Cómo pues el solar es parte de la milpa y también del monte, y la importancia de entender esta correlación, incluso las fuerzas que se generan a partir de la relación de estos diferentes espacios. Y esto está vinculado con lo que los ecólogos han llamado la estrategia de uso múltiple, ¿no?, que ha permitido pues que encontremos que en la península se encuentran los mayores núcleos de biodiversidad, y no es casual, es porque ahí se encuentran los pueblos que han sabido cuidar y mantener esta relación con el territorio. Ya por último, para ir cerrando, decirles que un aspecto que para mí fue central y tuvo que ver con el diálogo que se dio en la península es la noción de cuidado de la salud, ¿no? El mismo Eber tiene un texto central, ¿no?, en relación con la defensa del territorio por la señal transgénica, y la noción de cuidado y también de cuerpo y persona. Conversando con los compañeros y las compañeras en la península, te explicaban muy claramente eso que desde la antropología pues, aprendemos, ¿no?, de la contigüidad con el territorio. Y te explicaban, ¿no?, cómo en particular las mujeres, aquí es muy importante la visión que tienen las mujeres del territorio, distinguieron que justo por los problemas que se daban por los monocultivos, ustedes saben este paquete tecnológico, ¿no?, que tiene el uso, ¿no?, de los plaguicidas en relación con estos monocultivos, y cómo es que pues se empezaron a encontrar problemas en la familia, problemas de intoxicación, pero también de cáncer, pero a su vez encontraban pues que estaban muriendo las abejas. Entonces, pues lo que hicieron las mujeres es poder hilar, no lo que parecía aislado, ¿no? Por una parte rompiendo las asambleas, el tejido comunitario, vendiendo la tierra, y por otra parte, pues enfermando a las comunidades, y por otra parte la muerte de las abejas, que como ustedes saben, es uno de los principales sitios de salud de un territorio. Entonces, era muy importante, y eso pretendo en este capítulo, es mostrar que pues, desde el Estado se pretende un proyecto, ¿no?, un proyecto
pues que sea para el bienestar de la población. Generalmente, porque así lo encontramos en el discurso, se habla de una región pobre, ¿no? Pobre sobre todo en relación con el norte. Y bueno, desde la antropología me parece que pues tenemos el oficio de encontrar la riqueza del pobre, ¿no? Es decir, por muchos que son pobres, pues resulta que hay una riqueza y una complejidad, y pues justo es dar cuenta de esa riqueza, y esa riqueza la encontramos desde luego en sus prácticas culturales, rituales, en sus narrativas, en sus cosmologías, pero también de su gestión comunitaria en relación con la tierra y sus semillas. Y en ese sentido, es fundamental dar cuenta que los pueblos tienen alternativas. Es su manera de vivir, una manera de vivir ancestral, ¿no? Desde luego, con la dinámica del tiempo transformándose en el contexto, pero que mantiene y podemos reconocer ese saber y esas prácticas y la importancia que tiene, y dar cuenta y alertar de cómo pues se está amenazando estas formas de gestión comunitaria de la tierra, esto que plantea Eder, de la propiedad social de la tierra, pero esto hay que verlo de manera vinculada a lo que son estos saberes y estas prácticas que dan cuenta de esta relación singular con el territorio y que sin duda está en riesgo por este proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eliana. Y vamos a dar la palabra al compañero Guillermo Hernández Chapa. Él es integrante nos informan que hay coches que están en segunda fila. Hay algunas personas que tal vez porque se llenó, les pedimos que si pueden mover los autos. Entonces, la presentación es de Guillermo. Él es integrante de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, es originario de Tepoztlán y forma parte también de los grupos que se han opuesto al proyecto integral Morelos. Te damos la palabra, Guillermo. Bueno, espero que no siga viciándose el micrófono con cualquiera de los movimientos que hagamos acá. Y me disculpo por integrarnos ahora a media presentación, pero nos ha gustado mucho la lectura de este libro, que esperamos que su lectura trascienda a este espacio y trascienda tal vez a los investigadores, a este nivel cultural de la población, y que pueda realmente llegar a la población de las comunidades, a la población, esa población de la que hablamos aquí, de sus saberes, de su vivencia, de esa que vive realmente de la siembra del maíz o de la explotación de su tierra. Y no solamente veamos el proyecto como el proyecto turístico que va a impactar a el territorio de la península. Porque justamente podríamos revisar cada uno de los espacios y cada uno de los proyectos que impactan en las localidades y sobre las tierras comunales o ejidales destinadas a la siembra del maíz para abrir espacios de atención al turismo, o para abrir espacios donde se discuta sobre el uso de la tierra, que finalmente no es el uso agrícola y de los saberes de las comunidades. Por supuesto que tienen un uso para los mismos proyectos. Y eso me quedé pensando después de haberle leído los apartados al libro, que no solamente reflejan la profundidad del conflicto,
entre lo comunitario y el desarrollo económico, entre los saberes de las comunidades y la propuesta de poner ese territorio en el desarrollo nacional o en el desarrollo económico nacional. Y no solamente lo que decía la compañera, sino también hay otros muchos que dicen, bueno, es que se necesita el desarrollo nacional y algo se tiene que sacrificar. Las tierras o los saberes o los espacios en aras del desarrollo nacional. Y yo me quedé pensando en ese aspecto del desarrollo nacional. Y si realmente lo que tuviéramos en el país fuera un gobierno de los pueblos, y si realmente tuviéramos un gobierno comunitario en el nivel nacional, ¿cómo plantearíamos el desarrollo económico del sureste? ¿Cuál es la propuesta que hay de las comunidades o de las organizaciones o de la clase pensante del sureste para el desarrollo económico o desarrollo integral del territorio del sureste? Porque generalmente tenemos mucho punto de vista desde los que estamos fuera de los territorios. Y hacemos grandes posicionamientos de cuánto conviene o no conviene un proyecto u otro proyecto. Pero escasamente tenemos la participación directa con propuestas de proyectos desde el mismo entorno comunitario. No quisiéramos ahondar en lo que ya se dice en el libro de la participación institucional o de los actores. En el caso de proyectos como el proyecto integral Morelos, ¿no? Compañero del resguardo del patrimonio cultural. Y no plantearnos que para salvaguardar un horno de cal tiene que estar enterrado en el asfalto de la ampliación de la carretera, por ejemplo. Así no vamos hasta el sureste. Es decir, ¿cuál es el posicionamiento que hay desde dentro del INAH para esa situación del horno de cal enterrado bajo el asfalto de una ampliación de carretera? ¿Cuál es el posicionamiento que tenemos ante la construcción de la carretera siglo XXI que destruye zonas arqueológicas en el municipio de Tlaltizapán, aquí en Morelos? Por no hablar de la destrucción y despojo que hace el proyecto de la termoeléctrica. Sin embargo, en el libro tenemos un espejo de la situación que impacta la economía turística basada en la comercialización de la naturaleza, en todo su esquema, y creo que Tepoztlán es un reflejo de ello. O sea, no solamente luchamos contra el club de golf para evitar la construcción del campo de golf en 280 hectáreas de tierra comunal de la manera más heroica, si quieren, pero sí una parte de esos mismos que estuvimos en la lucha contra el club de golf, estuvimos en el ayuntamiento que estableció el programa de pueblos mágicos. Es decir, porque nunca nos pusimos a pensar, y no sé si ya lo hay, ojalá ya lo haya en Tepoztlán, el planteamiento comunitario del desarrollo económico más allá del turismo, que ese es un al Tren Maya. O sea, solamente resistimos y solamente defendemos nuestro territorio y nuestros saberes. ¿Y cuál es nuestra propuesta económica, ¿no? En el caso de la termoeléctrica, nosotros hemos dicho con estudios específicos que bien puede convertirse en una universidad de producción de paneles
de todo tipo. Hay una propuesta más o menos que ponemos a un proyecto. Y es decir, en el caso de la resistencia, tendremos que pasar de la resistencia a la propuesta específica de cómo desarrollamos los proyectos y las regiones. En el libro tenemos una excelente propuesta de estudio del impacto, por ejemplo, del turismo para hacer crecer la prostitución y el trasiego de droga, el consumo de droga en las redes internacionales. Y yo digo que es el espejo porque el Tepoztlán no se queda fuera de esos impactos. Y se nos hace tan natural que eso exista como parte del desarrollo económico, como que seguramente nadie hemos dicho una sola palabra ante la muerte de Janet Zacarías, que fue asesinada a golpes en Montreal, Canadá, por un contrato de 28,000 pesos. Por un contrato que hoy se queda solo como una noticia de una boxeadora mexicana que cae asesinada en el ring, pero que nadie de nosotros, ni las organizaciones, ni los individuos, estamos diciendo una sola palabra. Como si podemos decir muchas palabras y muchas acciones. El asesinato del compañero Rodrigo, el día de antier sobre la avenida Universidad, y la convocatoria a la de Vancomer a la Fiscalía, donde vamos a ir a exigir justicia por el asesinato del compañero Rodrigo, pero que es un luchador social y que está en los titulares y tiene un grupo de conocidos con los cuales nos juntamos para hacer ruido. Y los que no están en esas redes y los que no participan en las organizaciones y el movimiento social, y las mujeres que mueren de extraña manera, como el caso de la compañera, de la mujer con su hija, quemadas en la comunidad de Guayapan hace 2 semanas, que esta es la hora que no hay una sola voz que se escuche pidiendo justicia por estos casos. ¿Cuántos más casos hay? ¿Cuántos más casos se quedan en el anonimato? Precisamente porque es una cosa natural del desarrollo económico a partir del turismo y cómo se implementa. Precisamente nos llama mucho la atención que, insisto, que ojalá y pusiéramos llevar la lectura de este libro a los compañeros, compañeras de las comunidades, y que lo convirtamos en un texto de estudio y de análisis ¿qué es eso que el campesino, el ejidatario, el comunero se convierte en un accionista silencioso de los desarrollos económicos? Donde su parcela se convierte tan solo en un certificado de inversión y sigue siendo dueño de su parcela y sigue siendo dueño de su tierra, pero nunca más va a poder volver a usarla, ni nunca más va a poder volver a sembrar en su tierra. Y no es un caso que puede generarse y que se está generando en la península. En la comunidad de Mezcala Guerrero, por ejemplo, los hijos y los nietos de los ejidatarios de la comunidad que salieron buscando empleo, buscando mejoría económica para ellos y sus familias hace muchos años, y que hoy viven en Iguala, en Acapulco, en Cuernavaca o en la Ciudad de México, están regresando a la comunidad porque la minera les está entregando anualmente una cantidad por la explotación de su oro y de los minerales que hay en los territorios ejidales y comunales. Nunca más va a volver a sembrarse en esas tierras. Pero los ejidatarios siguen siendo dueños y siguen siendo dueños de su certificado de inversión como accionistas del proyecto minero. Es decir,
eso que tenemos, que se avecina, que se vislumbra en la península, hoy lo tenemos como algo real ya desarrollándose en muchas regiones de este país. Esa parte nos llama la atención, cómo impacta el Tren Maya en términos de la población, porque leemos los artículos, leemos los libros y nos cuesta trabajo dimensionar, sobre todo a los que no logramos visitar el país, las dimensiones. Campeche, por ejemplo, dice que tiene 57.924 kilómetros de extensión y tan solo 928.000 habitantes. Morelos tiene el doble de la población y una sexta parte del territorio. Y entonces tendremos en Campeche 11 municipios tan extensos, parcelas tan extensas que no se encuentran y que no se alcanzan a recorrer. En Tepoztlán tenemos 2.100 hectáreas de tierra comunal, de todo el ejido, con 90 ejidatarios, con una cantidad promedio de 6 u 8 hectáreas, y no todas de siembra, ante un pequeño ejidatario de Quintana Roo, ¿no?, de algunos de los ejidos como Bacalar. ¿Cuántas hectáreas tiene un ejidatario? 100 hectáreas. Unas de agostadero, unas de selva y otras de cultivo, ¿no? Es decir, en Morelos tenemos un ejido, que es el ejido de los Mangos, en Puente Dixtla, que son 320 hectáreas para 7 ejidatarios. Es un ejido el más pequeño y solamente hay escasamente 10, 12 hectáreas de siembra y lo demás es cerril. Y son 320 hectáreas todo el ejido, cuando en el caso de los ejidos en el sureste, eso apenas sería como lo de un ejidatario o lo de 2 ejidatarios, ¿no? ¿Qué le planteamos al ejidatario en la defensa y la resistencia de su territorio, de sus saberes, de sus aruches, ¿no? En el territorio, que se pueda vivir como una parte de resistencia y como una parte de la identidad muy fuerte con la tierra, con la selva, como dice la compañera? Pero ¿qué significa eso para el desarrollo económico? Para las familias, para los ejidos y para el territorio nacional. Pensamos que esa es una tarea no solamente de generar el debate dentro del INAH, que seguramente el libro ya es un debate, ¿no? Seguramente el libro ya es un debate al interior, pero nos toca, tal vez a una buena comisión de los que estamos aquí, pensar en la propuesta económica que le anteponemos al Tren Maya y que se refleje realmente, que impacte en la economía y el buen vivir de la población de la península. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Le vamos a dar la palabra a Giovanna Gasparello. Ella es investigadora también del INAH, de la Dirección de Tecnología y Antropología Social. Coordina el libro. Y autora de Las tendencias y riesgos. Muchísimas gracias. Quiero aportar algunas reflexiones más de lo que ya se dijeron las personas que me antecedieron y también comentar algo con respecto a lo que se dijo aquí. Y quiero como reforzar idea del por qué, del cómo hicimos este libro, ¿no? Es que fue los
los últimos proyectos prioritarios transísmico, del megaproyecto Tren Maya, del aeropuerto en Santa Lucía, se ha generado alrededor pues, de la oportunidad o menos pues, de tales proyectos. Y por suerte, o por, bueno, no por suerte, pues, por compromiso, muchos y muchas de los que trabajamos en el sector académico, hemos tomado posición al lado de las organizaciones con necesidad de la construcción de estos megaproyectos. Entonces, a partir de un compromiso que viene en muchos casos, pues, desde de muchos años de trabajo junto con los pueblos, de tratar poco a poco de entender las razones, de dónde vienen las razones, de quienes habitan los territorios, de caminar, pues, de aportar, de construir juntos incluso discursos. Muchos hemos también tomado, a veces pues de manera que resultó ser contundente, ¿no? Recordarán algunos de ustedes algo que generó mucha polémica y fue una carta al megaproyecto de Tren Maya. Y quiero señalar el hecho de que el compromiso que sentimos con las comunidades, con los pueblos, con las organizaciones, tiene que ver justo de un entendimiento de nuestro oficio como trabajadores académicos, como dice Eliana, que no se limita al conocer las problemáticas de la sociedad actual, sino también, justo como comenta Guillermo, en tratar de elaborar propuestas para la transformación de la sociedad, ¿no? Que era algo pues, que decía pues un gran investigador, historiador de Chiapas, Andrés Saurí, que decía, bueno, pues la tarea de las ciencias sociales no es solamente pues entender lo que pasa, sino también tratar de buscar las formas de cómo transformar la sociedad e intervenir y pues desde luego pues tomar una posición, ¿no? Entonces, en esta es donde nos posicionamos quienes escribimos este libro y muchas de las otras personas con las cuales hemos trabajado, ¿no? Y con las cuales hemos dialogado y construido pues también de manera colectiva las reflexiones que están aquí. Y quiero mencionar eso porque de izquierda, abajo firmantes, y otras maravillas de ese tipo, ¿no? Entonces, aquí, entonces, justo creo que el trabajo que estamos presentando hoy es una respuesta a este tipo de discurso oficial sobre los trabajadores académicos, los investigadores, y quienes tratamos pues de elaborar un discurso sensato, sesudo, documentado, fundamentado y serio. Y fue el compromiso que pues nos dimos con este trabajo, ¿no? Pues, frente también a muchos discursos que vienen desde el sentido tiempo,
escribir algo que venga pues desde un trabajo de investigación seria, ¿no? Tenemos que fundamentar lo que estamos diciendo el día de hoy. Ojalá lo hayamos logrado. Pues ustedes dirán. También comentar que lo que fue algo complicado, pues tratar de alertar sobre algo que todavía no existe. O bueno, pues cuando empezamos a trabajarlo todavía no existía, ¿no? Ahorita algunas cosas ya existen, ¿no? Y entonces tratamos de trabajar a partir de escenarios, ¿no? ¿Qué significa eso? A partir de procesos o proyectos o contextos en los cuales pudimos observar tendencias análogas a lo que pensamos que podía pasar con respecto a tierra, del impulso a múltiples violencias, a la mercantilización de la cultura. Bueno, pues vimos que eso eran posibles impactos, pero ¿cómo tratas de alertar sobre ellos? Entonces, la tarea a la cual nos dimos es tratar de buscar pues, escenarios en el mismo territorio donde esto ya estuviera pasando. Bueno, todo lo que pensamos en un primer momento, pues, que hicimos como colectivo, ya está pasando en un montón de lados en el mismo territorio, ¿no? Entonces, más bien la reflexión que hicimos es que a la cual llegamos con este libro, muchos de los procesos, eso, como volteando la tortilla de lo que comentaba, aquel que le comentaba a Ariana, ya está pasando, ¿cuál es el sentido de incentivar procesos o de incentivar un megaproyecto que a todas luces se ve que podría agravar procesos gravísimos que ya están en marcha? O sea, la única cosa sensata sería tratar pues de revertir o al menos pues detener las formas de despojo de todo tipo que existen en el sureste mexicano, desde Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Hay tendencias que vienen desde tiempo atrás y que merecen ahí sí una intervención oficial en tratar pues de fortalecer por un lado los modos y medios de vida que las comunidades indígenas y campesinas, que no son las alternativas, es lo que de por sí siempre han hecho, pero tampoco es que dices, bueno, pues hay que institucionalizar la miseria y el trabajo en una tierra pedregosa que apenas da el sustento. No, bueno, claramente esto también es uno de los misreading, ¿no? De los malentendidos que tuvimos de compartir con los pueblos y las organizaciones que viven con el territorio maya, desde Chiapas hasta toda la península, pues nos enseñó que hay muchísimos procesos de producción que han sido construidos durante décadas o durante siglos, culturalmente construidos, culturalmente arraigados, pero que también representan una posibilidad de vida digna, también de producción económica no marginal. Me refiero, por ejemplo, a la producción de miel, o a cierto tipo de turismo comunitario, que ya son una forma que las comunidades, que los pueblos escogieron. Y aquí quiero hacer un énfasis. El trabajo en el campo muchas veces nos están enseñando a verlo como pues la última opción, ¿no? Que en realidad pues, los jóvenes quieren migrar a las ciudades para buscar una mejor calidad de vida. Esto es cierto, como es cierto en todos lados, pero no es cierto, pero no es la única
no es lo único que existe. Es una parte de la realidad. Y algo pues que yo he aprendido durante aproximadamente 20 años de trabajo como antropóloga es no quedarme con una parte del discurso, pues de manera integral, ¿no? Entonces, el trabajo en el campo es una elección para muchísimas personas que siguen viviendo de él y para muchos jóvenes, porque quiero compartir que en las distintas estancias de trabajo de campo que hicimos a lo largo prácticamente ya de toda la ruta del tren, prácticamente la mayor parte de las personas con las cuales hablamos y discutimos son jóvenes, que en muchos casos salieron a estudiar y decidieron regresar al pueblo, a la comunidad, para construir ahí algo distinto o algo que pudiera enriquecer lo que de por sí pues ya es el legado ancestral. Entonces, las y los jóvenes o ya su vida productiva escogen vivir en el territorio. Un montón de trabajo aquí en las comunidades. Lo que pasa es que hay que tener energía y también tratar pues de poder renovar o articular o enriquecer lo que ya hay, ¿no? Entonces, bueno, quería compartir eso y también algunas, bueno, ustedes leerán el libro de mi trabajo, no voy a comentar, ya lo comentó Ever, pues yo desde hace muchos años trabajo pues, sobre contextos de violencia en territorios, en regiones indígenas, entonces aquí yo en el libro traté de destacar de qué manera pues se articula la economía turística, no se articula sino del turismo de masa y las economías ilegales que generan múltiples violencias. Pero bueno, eso ustedes lo leerán ahí. Yo quisiera comentar algunas otras cosas que no nos dio tiempo de comentar a profundidad en el libro, pero que sí vemos como otros de los peligros que quisiéramos alertar con respecto a este megaproyecto. Uno, es el hecho que es un megaproyecto que desde el principio se planteó y se está construyendo a partir de la violación a los derechos humanos y a los derechos colectivos de los pueblos. Un emblema es la tan alardeada consulta a los pueblos indígenas que se desarrolló sin respetar ningún punto no es un tren, es ordenamiento territorial, es desarrollo turístico, es impulso a la economía. ¿Cuál economía? Bueno, pues ahí hay que debatir. Entonces, pero en la boleta venía escrito, ¿estás de acuerdo que se construya el Tren Maya? Entonces, bueno, eso. Esto no soy yo, sino es la relatora para los derechos de pueblos indígenas de las Naciones Unidas en México, que alertó que la consulta que se hizo pues era una burla, en pocas palabras, y bueno, y más sin embargo, pues ahí va, ¿no? Entonces, también alertamos sobre el uso instrumental de las formas de gobierno, de representación, de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas para legitimar una y otra vez actos de autoridad, políticas oficiales que se cubren de vestimenta indígena colorida, que se escudan con un bastón de mando, que se justifican detrás de haber hecho un ritual para pedir el permiso a la Madre Tierra para que se construya el Tren Maya. Cuando y luego tú hablas con los tatuches que fueron llamados para oficiar ahí y les dijeron que los fueron a traer
los del INPI a su comunidad de las orejas, pues no, si no vas, ya no va a haber más apoyos institucionales del gobierno para tu comunidad, ¿eh? Entonces, alertamos también sobre la posible, y bueno, posible, casi ya es cantada, violación a los derechos humanos derivada de la militarización profunda del territorio, que implica, bueno, el hecho de que 3 tramos de la construcción del Tren Maya fueron otorgado al ejército mexicano, a las Fuerzas Armadas. Pero no solamente eso, la administración de todo el proyecto será a cargo de una instancia recién creada del ejército, pues para favorecer que las jubilaciones dignas de los militares retirados. Entonces, no hace falta ser así tan entrados en el tema para reconocer y recordar la triste historia que ha tenido el ejército en este país y que sigue teniendo en el marco, pues, de la lucha contra, de la guerra al narco, de la lucha contra el crimen organizado. Y entonces pensar que estamos hablando de un territorio de frontera, y una frontera bastante caliente, y además es la frontera sur también, por la cual entran o deberían poder entrar día con día cientos o miles de personas. Entonces, la militarización de la construcción y del megaproyecto Tren Maya también responde a la necesidad de fortalecer en términos militares la frontera. Y esto no sabemos aún qué cosa vaya a implicar, pero lo podemos ver. Y finalmente, pues las múltiples violaciones a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos que vendrán con respecto al despojo de las tierras, lo que comentaba Eber, y pues al despojo de sus culturas. Entonces, esto también necesitamos pues alertarlo, tenerlo presente para poder pues actuar al respecto, ¿no? Entonces, con esto, pues yo, mi participación, agradezco pues muchísimo a todos por su presencia. Muchísimas gracias, Giovanna. Quisiéramos abrir una ronda de preguntas que pudieran tener algún tipo de intervención. Y ya es un poquito tarde, pero sí quisiéramos que abriera el micrófono por si existe alguna pregunta dirigida hacia algún ponente, se puede expresar. Bueno, yo en particular estoy acompañando hace la mitad de mi vida, estoy viviendo como europeo, alemán, con los pueblos de Perú, los aymaras, y estoy me preguntando, ¿no? ¿Dónde qué posición, peso cultural y demás en esas culturas de los pueblos originarios? ¿No? Lo que yo leí hace poco, ya hace 2 o 3 años, que aquí en el país, en México, van a desaparecer hasta 80% en esa década de los pueblos originarios. Y lengua es vida, es una patria. La lengua es no solamente como papagayo, ruido, no sé, algo de gramática, etc., sino es mucho más. Es la identidad. En la antropología se habla de terreno y la identidad, ¿no? La gente entierra sus muertos. Y es no solamente físicamente, sino es algo espiritual, es algo mucho más, ¿no? El cementerio, el difunto allá. Y para mí es interesante, estamos pasando, inclusive por el coronavirus, un colapso de las civilizaciones. Aquí en México, muy obvio, no solamente en México. Yo viví con los quechuas armados en Perú, yo asistí o conviví con
gente de Amazonia y aquí los controles, etcétera, sí, en Chiapas. Y estoy acompañando y observando y comparando y estoy muy, muy preocupado. Para mí, la sabiduría de los pueblos autóctonos vale para inyectar a la cultura dominante occidental. Es vacío, es muy racional, muy materialista, muy ambicioso y antropocéntrico. Tenemos que desmistificar este mito para remistificar, para fomentar o empujar la visión cosmogónica. Desde antropocentrismo y cosmocentrismo. La cosmovisión, ese es aquí el juego, y con eso también nuestro cosmos, nuestra sobrevivencia. ¿No? Y para mí es interesante abrazar los intelectuales, campesinos, gente humilde, toda la sociedad a nivel global, no solamente aquí. Si aquí queman Chichinauzi, aquí en Tepoztlán, así de propósito, en gran parte, ¿no? Quema, rosa de quema, y también para vender, ¿no? Y así, ¿no? la mera, Tren Maya está aconteciendo aquí local, ¿no? Cuando hablamos de esto, ¿no? Es una historia hasta global, no es historia. En Alemania yo pasé ahorita un año y medio casi. En Berlín mi hijo me mandó un ticket para que me salga de la corona de ferro. ¿No? Y yo hice un libro ahorita en alemán, Tierra, Hombre, Quo Vadis. San Pedro preguntó a Jesús, Quo Vadis, ¿a dónde te vas? Él respondió a Roma para ser crucificado. Y subtítulo, en el agujero negro del tiempo, nadie tiene tiempos, vida, espacios, energía, tiempos, nos realizamos en espacio y tiempo, ¿no? Y la gente ya no vive, está produciendo, no teorías, grandes máquinas y electrónica y no sé qué, grandes obras, y ese mito del progreso. Hay que desmistificar este mito. Ok, compañero. Sí. Muchísimas gracias. No terminé, pero voy a terminar. Ya que se juntaron para hacer el libro, está súper interesante lo que exponen. Todavía siguen trabajando como colectivo, alguien, así como con todas estas condiciones que ponías, Giovanna, que decías que es un trabajo serio, que es un trabajo robusto, científico. O sea, ¿de aquí surgió algún colectivo? Sí, seguimos, ¿alguna pregunta? Otra muy parecida a la que acabo de decir. Buenas tardes. Nada más preguntarles si ustedes como académicos, con el respaldo institucional que tienen, han buscado la intervención a nivel mediático, ¿no? De los principales medios de comunicación para alcanzar a mayor gente para que esté informada, ¿no? Como ha sucedido en Costa Rica contra las minas y contra otros lugares, ¿no? Como esa posibilidad que tienen como miembros de la academia, ¿no? Sí, bueno, gracias. Yo creo que sí, sobre todos los megaproyectos hay bastante información y hay una, digamos, una línea de opinión crítica a estos megaproyectos, ¿no? Yo creo que aquí sería la pregunta, sabemos que está avanzando, sabemos además que los militares están allí y que, bueno, esto va a significar en cualquier momento un genocidio, una masacre o lo que le dé la gana al ejército hacer, ¿no? También sabemos que otro polvorín son los migrantes, lo que está pasando ahorita en Tapachula con la gente de Haití es verdaderamente brutal, ¿no? Y es una prueba de la capacidad que tiene este poder destructor bueno, colonialista y por supuesto discriminador, etcétera,
asesino, porque hay que poner la palabra, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay esa ruta de opinión, ¿no? Que tiene desde Santa Lucía hasta Dos Bocas, pasando por Tren Maya, Transísmico, etcétera, ¿no? Yo lo que quisiera saber es que está avanzando, ¿cuál es la resistencia, aparte de que tenemos, sí hay un discurso que está contestando desde hace tiempo, la mesa de ustedes sensacional, pero hay muchas también otras, ¿no? Otros espacios de contestación de este discurso que se están articulando. Hay la posibilidad de hacer alguna acción, por ejemplo, yo trabajo mucho con Huesca, ¿no? Con el Frente de Defensa del Agua, de la Tierra del Agua, en la zona de Huesca, pero siempre el problema ha sido la articulación de alguna movilización que permita en algún momento tener un efecto paralizador, pues no los estamos parando. Por más de que tenemos la razón, por más de que tenemos el discurso, siguen avanzando. Y es un avance como voy derecho y no me quito y no te oigo y no te hago visible. Entonces, bueno, creo que una parte es lo que están haciendo los zapatistas ahorita saliendo hacia Europa, que es precisamente buscar articulación no solamente a nivel nacional, sino internacional o global, ¿no? Pero acá, por ejemplo, ¿qué pasa? Mataron ayer al compañero Rodrigo, ¿verdad? Ese es el nombre del compañero. Lo mataron, Samir, lo mataron acá, mataron allá. ¿Cuál es el plan de articulación y de acción? Porque creo que ya, es decir, lo que ustedes dijeron, creo que es un discurso que sí conocemos, ya mucha gente tenemos la razón en estar enfurecidos y en estar con mucho miedo, pues, o sea, luego viene la pandemia, que también ha sido usada políticamente, pero ¿cuál es el plan para detenerlo? Eso sería, yo creo que lo que pensar en el futuro, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta sobre, creo que no se ha hecho suficiente énfasis en que al discutir el proyecto del Tren Maya, empezamos a pensar que hay un proyecto. Y es que no debemos normalizar el hecho de que ninguno de los proyectos de esta administración cuentan con un proyecto. Son todas ocurrencias sin preocuparse un instante sobre el impacto. Y ya no hablemos solo de un proyecto de infraestructura desarrollado de acuerdo a lo que se acepta que requiere, ¿no? El proyecto de ingeniería, el costeo, la parte financiera, sino cuál es el impacto de estas ocurrencias en la población, en el ecosistema, en las dinámicas socioeconómicas y políticas donde lo van a insertar. Y como dice aquí al lado, o sea, ni siquiera programas como Sembrando Vida o cualquier otro de este gobierno es realmente un proyecto. Entonces, creo que a partir de esta discusión también se puede ver que hay una lección que tenemos que aprender. No normalizar esta imposición de ocurrencias y también defender algunas cosas mínimas sobre el proceso de discusión pública con el que debería empezar cualquier proyecto, ¿no? Entonces ahí termino mi comentario. Bueno, buenas tardes. Yo soy Roberto Robles Quiroz, soy habitante de aquí de Tepoztlán, del barrio de Santo Domingo. También formo parte de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos y he participado aquí en la comunidad en distintos procesos sociales. Yo lo que quiero comentar es un poco más comentario que pregunta, es una inquietud y es una diferencia que tengo ahorita con los dos últimos compañeros. A diferencia de la compañera, yo creo que no se saben las cosas, ¿no? Lo sabemos en este nivel, lo sabemos quienes participamos, ¿no? Lo saben los académicos, pero salimos a la calle
y la gente no sabe lo que está pasando con nuestro territorio, ¿no? Esa es la inquietud que tengo, ¿no? Lo que ya había planteado Guillermo y los otros compañeros. ¿Cómo le hacemos nosotros como activistas y como académicos para que esto trascienda, ¿no? Para que esto permee con la sociedad, ¿no? Porque digo, nosotros sí lo tenemos muy claro, tenemos perfecto, todo lo que se comentó, para mí fue es como si hubieran estado hablando de Tepoztlán, ¿no? Todo lo del turismo, lo del despojo territorial, en fin, ¿no? Era un espejo de Tepoztlán, como lo decía Guillermo. Pero no, la gente no lo tiene claro, aquí lo vivimos, ¿no? Aquí, lo que decía Guillermo es aquí enfrente, a unos metros, la zona arqueológica de Tlashomolco, destruida completamente por la autopista. ¿Quién lo supo? Pues los que participamos, ¿no? Y algunas cuantas personas más, ¿no? La pirámide aquí destruyeron la pirámide, pues la defensa aquí del árbol del amate amarillo, 3,000 árboles o 5,000 árboles aquí más arriba, ¿no? Salió en las noticias, pero la gente en realidad no estaba enterada del proyecto, ¿no? En realidad. Hasta apenas la gente está protestando, las colonias que vienen al lado de la carretera apenas están protestando. ¿Por qué? Porque desde el poder, desde los medios, desde los empresarios, desde el gobierno, se hizo todo para ocultar la información y la gente creía que era una bonita carretera, pero no sabían que les iban a quitar ojos de agua, ¿no? Que iban a pagar por transitar en su propio territorio. En fin, a lo que voy es esto, que es esta preocupación de cómo le hacemos para que esto permee, para que esto trascienda, porque son investigaciones muy valiosas, que bueno, sería padre que las conociéramos pues, más personas, ¿no? Y mi otra diferencia con el compañero es que no son ocurrencias, estos son planes que llevan décadas, ¿no? Aquí en Tepoztlán también lo hemos vivido, cada década nos tenemos que pelear con alguien porque nos quieren venir a imponer, y es el mismo proceso, ¿no? El Plan Integral Morelos lleva décadas también planeándose, organizándose, y no es una ocurrencia querer transformar un estado agrícola, un estado campesino, indígena, como lo es Morelos. No es una ocurrencia querer transformarlo ahora en un estado minero, en un estado industrial. O sea, todos estos planes llevan muchos años y estas personas son muy pacientes, ¿no? A veces los logramos frenar un poco y aguantan, esperan, nos estudian, nos analizan, ven nuestras costumbres y todo esto, y es lo que pasó aquí en Tepoztlán, ¿no? Resistimos muy bien al club de golf, y ¿qué pasó? Entraron con el turismo, con pueblos mágicos. Y ahora, para esta nueva resistencia de la autopista, fue pues muy fácil para ellos, ¿no? Porque ya nos metieron el virus del turismo, de un falso progreso, y les llevó 20, 25 años, y lo hicieron muy bien, ¿no? Entonces, no son ocurrencias tampoco, son cosas serias que ellos hacen muy bien, una planeación muy compleja, y igual antropológica, ¿no? Nos estudian muy bien nuestras costumbres, nos meten vicios, ¿no? Nos meten otras ideas. Entonces, tampoco es que sean ocurrencias, ¿no? Y bueno, pues nada más finalizo con un comentario que alguna vez me hizo un compañero de lucha de Sosocotla, en contra de la minera, que pues los pueblos indígenas no queremos que nos den, queremos que no nos quiten. Muchísimas gracias, Roberto. Vamos a pasar a las preguntas que la mesa pueda contestar y podemos abrir después otra ronda de 5 intervenciones. Bueno, pues vamos a comentar un par de cosas con respecto a lo que están comentando. Desde luego que hemos hecho todo lo posible para tener pues difusión y para que pues lo que estamos diciendo y trabajando llegue a un público más amplio, llegue a todos los que deberían escuchar, llegue a las
a los habitantes de las comunidades campesinas indígenas y llegue pues a las personas que viven en los barrios, en las ciudades, y lleguen a todos pues los que no están acostumbrados a leernos. De hecho, pues hemos tratado siempre de tener pues presencia en los medios. Eso ha sido pues también algo complicado, justo por lo que comentaba antes, ¿no? No es que sea muy fácil pues, tener presencia en los medios, pues teniendo una opinión pues, que no corresponde pues a la del discurso oficial, pero pues ahí está. Y pues ojalá, supongo yo, que en la medida en que pues seamos unos cuantos más, y siempre unos cuantos más, en opinar de cierta forma, pues podamos establecer redes que nos puedan permitir tener más presencia. Si seguimos trabajando como colectivo, sí, seguimos trabajando como colectivo, como dijeron, pues a veces somos colectivo, a veces somos redes, a veces somos individuos, fundamentalmente somos compañeros y hay un entendimiento ahí que nos permite seguir diciendo cosas conjuntamente. Y supongo yo que pues aquí así vamos a seguir trabajando en la medida también del trabajo de cada quien. Y sobre esto que estaban comentando sobre lo último, pues yo creo que son ciertas ambas cosas. Miren, todos estos proyectos vienen desde hace mucho tiempo atrás. Creo que, por ejemplo, el corredor transísmico viene de Miguel Alemán, sino que desde antes, ¿no? Desde la época porfirista, pues había ¿no? ese proyecto, incluso pues ferroviario, ¿no? Y luego pues, con Miguel Alemán se llamó el plan Alfa y Omega. Fue algo que una y otra vez, bueno, pues fue el plan Puebla-Panamá, una y otra vez se retomó pues la idea pues de tener un canal terrestre que pues pudiera pues sustituir o integrar pues el tránsito en el canal de Panamá. En el caso pues del Tren Maya hubo un antecedente durante el gobierno de Peña que se llamó Tren Transpeninsular, que iba de Mérida a Punta Venado, que es un puerto de altura que pues está ahí en el norte de Quintana Roo. Entonces, en muchos casos son proyectos que vienen de tiempo atrás, que, exacto, pues con Ivonne Ortega, pues bajo el gobierno de Peña, que en su momento no se lograron concretar y que pues luego el gobierno que sigue, pues como pues no es una agenda política, es una agenda económica, y pues si los grupos de poder económicos a nivel local y estatal y nacional ahí siguen, entonces pues una y otra vez pues se mete, bueno, y a ver si ahorita sí lo vamos a construir o nos van a apoyar a construir. Entonces lo que vemos pues es como la reedición, tal vez incluso más ambiciosa de cierto tipo de proyectos que ya estaban. Y también es cierto que parece ser que hay una buena dosis de improvisación en el asunto, es decir, que a la medida, o sea, lo que comentaba el compañero, pues también es cierto. El escándalo de que pues desde el principio decimos, bueno, queremos conocer el plan maestro de esta cosa, del Tren Maya, ¿no? Pues es que no hay plan maestro, a la fecha no hay plan maestro. Queremos conocer, bueno, hablan de los polos de desarrollo, pero ¿qué es esto? ¿Dónde pásenos? Debe de haber información oficial. Pues no había tal, y apenas a cuentagotas están apareciendo los proyectos arquitectónicos de los polos de desarrollo en el sistema Infomex. Y así una y otra vez. Entonces, esto también es cierto, pues como que en la medida de a ver cómo va la corriente, pues también se va planteando en la concreción específica de algo que se lanzó como una mega obra en términos generales, luego a ver cómo la hacemos. Creo que ambas cosas son ciertas y ambas cosas son extremadamente preocupantes. Pues nada más quería comentar eso. Un poco comentar sobre la cuestión que tiene que ver con la articulación de los movimientos.
que bueno, siempre también es un esfuerzo permanente, ¿no? De poder alcanzar pues este propósito. Y creo que eso tiene que ver en gran medida, pues también con la información. O sea, yo coincido mucho con lo que el compañero comentaba hace un momento. O sea, esa información sobre lo que representa el Tren Maya, eh, muy poca gente realmente entiende y conoce la dimensión de este megaproyecto, ¿no? Y más a nivel de las comunidades y sobre todo con la gente que son ejidatarios, con los que tienen la tierra. Son los que menos tienen información. Y eso tiene que ver también con una estrategia política donde hay una serie de programas que el gobierno está implementando. Y dentro de eso está Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo Futuro, donde hay un mensaje implícito donde se quiere desviar la mirada, se quiere desviar pues un interés también, ¿no? De parte del Estado. Entonces, cuando planteamos esta cuestión de que es necesario, es urgente y es fundamental la articulación, pues sí, y se está trabajando en eso, pero es un proceso que va para largo, pues, ¿no? Y digamos que la cuestión jurídica, las demandas de amparo, han sido como algunos de los elementos importantes para poder convocar y poder unirnos y poder también plantear pues una defensa pues un frente más común, ¿no? Pero si seguimos como en esta revisión, en ese mismo sentido de las demandas, lo que hemos encontrado también ha sido pues una injusticia de parte del Estado. O sea, el tema de la justicia para los pueblos está cada vez más jodido, como dice Jiménez Pons, ¿no? Y bueno, en ese sentido nos parece que es muy complejo yo creo que el trabajo ahora, en este momento fundamental, pues tiene que ver con la información, ¿no? Y creo que este trabajo, justamente esta herramienta, este machete, ¿no? Esta coa, ¿no? Va a servir para eso. Quisiera sobre todo comentar dos cosas. Una en relación con la articulación, pues desde luego pues tomamos como principio pues el hecho de articularnos, y en ese sentido este libro es una expresión de ello, pero también quisiera hablar al interior del mismo sindicato, ¿no? Como corriente crítica de trabajadores de la cultura, también lo hacemos y nos articulamos así. También aquí está con nosotros una compañera con la cual coordinamos un taller, ¿no? Un taller por la defensa de los territorios, y desde el cual buscamos articularnos con otros académicos, con defensores, con las comunidades y las organizaciones, y hacer, pues a partir de los recursos con los que contamos, pues para dar cuenta de lo que está sucediendo en el país, en particular en relación con los territorios. Por otra parte, quisiera comentar, bueno, esta preocupación sobre, bueno, qué hacer en un contexto realmente de una crisis planetaria. Escuchaba, decían, pues es que no es el cambio climático, es una crisis pues multidimensional, ¿y qué vamos a hacer ante eso? Y bueno, pues ustedes escucharon al titular del Ejecutivo que la naturaleza, la ciencia y el creador lo asisten. Se lo escucharon, ¿no? Bueno, de manera mucho más, que será, pues no tan contundente, Jiménez Pons hace una declaración sobre la suspensión de parte del tramo del tren, y él decía algo semejante, y tiene que ver con un discurso, y tiene que ver con la soberbia, ¿no? La soberbia del Estado, la soberbia de los funcionarios, y decía, bueno, pues es que pues el suelo es generoso, y la ingeniería lo puede hacer todo. Entonces, bueno, también no hace mucho el mismo López Obrador dijo, pues puede trueno relampaguee, ¿qué va a hacer el tren? ¿No? Entonces, hay diversos discursos desde el Estado, pero también desde el capital. Habrá que decir que también hay un discurso que tiene que ver con una perspectiva sobre la ciencia, pues que si esto revienta, pues la ciencia nos va a asistir, ¿no? Y si pues se acaban las abejas, pues habrá drones polinizadores que se encargarán de hacerlo, y en unas décadas algunos estaremos en Marte. Entonces, sí
hay mucha soberbia, me parece, y pues finalmente la historia se encargará de poner en su lugar pues esta clase no solo de discursos, sino de prácticas, pues que nos están poniendo al límite a la humanidad. Pues hace unos años ya, un magnate gringo le daba el reconocimiento a Carlos Marx y decía, efectivamente hay una lucha de clases, ¿no? Pero nuestra clase la estamos ganando. Y es efectivamente esa situación. O sea, hay un reconocimiento de lo que existe, pero cada uno de los actores estamos reconociendo el papel que tenemos en esa lucha, ¿no? Y efectivamente el asunto de la información, en el caso del proyecto integral Morelos, nosotros al principio también partíamos de que ya la información del proyecto integral Morelos la tenía todas las comunidades, que ya estaba conocida, y entonces seguramente pues no íbamos a sufrir tanto en detener ese proyecto, ¿no? Porque siempre empezamos a partir de formatos de lucha que ya hemos practicado. Las asambleas de barrio, las asambleas generales multitudinarias que dijeron no al club de golf, se quedaron tan grabadas en nuestra mente en Tepoztlán, y se quedaron tan grabadas en la mente de los jóvenes y de los niños que en el 95 tenían 10 años, que para muchos en su momento, para hablar contra la autopista, planteaban o partían de que solamente se trataba de tocar las campanas en los barrios y ya toda la gente salía y había una gran asamblea y decíamos no a la cartera, ¿no? O sea, bajo ese formato, pues, ¿no? Y nos olvidábamos, bueno, y los que tuvimos la oportunidad de aprenderle a la lucha en el conflicto contra el club de golf, tampoco tuvimos la capacidad para explicar que eso no es de manera permanente, ¿no? Y entonces reconozcamos también ahora los que hemos pasado por varias etapas de lucha y varias luchas exitosas incluso de las comunidades, que ya los formatos no pueden ser los mismos, ¿no? Y entonces nos toca partir de esa verdad para poder acercarnos a buscar una alternativa de otro tipo o de otra forma. Es decir, hoy necesitamos movilizarnos, necesitamos hacer una gran movilización, pero ¿qué tipo de movilización necesitamos hacer hoy? ¿Cómo es esa movilización? ¿La marcha? ¿El bloqueo de carreteras? ¿El plantón? ¿La sentada cívica de los años 60 en Guerrero? O sea, eso ya fue, ¿no? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Cómo? ¿Desde dónde inventamos esa nueva forma? ¿Hacia dónde deben apuntar ahora las movilizaciones? Antes hacíamos las marchas y antes cerrábamos calles y carreteras para que el pueblo supiera toda la problemática y se sumara. Pero eso no existe hoy, ¿no? ¿Qué es la nueva movilización? Y si nos queda claro que hoy en el país tenemos un conflicto de los grupos en el poder, y entonces nosotros nos hacemos de qué lado, ¿no? ¿De qué grupo en el poder? ¿Desde la izquierda? ¿Desde la derecha? ¿Desde los centristas? ¿Desde cuál, no? ¿O cuál es la propuesta que le anteponemos a ese conflicto de grupos en el poder que hoy está dando los bandazos para donde sea, ¿no? Y en las regiones del país los bandazos van sobre quién tiene una hegemonía, o los de derecha o de la izquierda, que no necesariamente de los pueblos, ¿no? Y entonces estamos revisar cómo es que sí podemos desde las comunidades, desde los pueblos, incidir en uno o en otro proyecto. Incidir en la economía regional para poder convertir eso realmente en una propuesta de los pueblos
Puede que no sea la más correcta, puede ser que no la más apropiada, pero practiquémosla por lo menos, ¿no? Que echemos a perder otra vez, ¿no? A lo mejor ese es el destino de nosotros, seguir echando a perder todo el tiempo, ¿no? Para que no esperemos, como dice Beto, cada década nos peleamos y cada vez que ya no encontramos con quién pelearnos, nos peleamos entre nosotros mismos porque tenemos que pelear con alguien, ¿no? Entonces, tal vez tengamos que definir exactamente hacia dónde enfocar las baterías y particularmente con este proyecto, coincido con los compañeros, es una herramienta excelente de información como para tomar decisiones. Gracias. Ya son 2 horas, informo. Hay otros eventos que se van a realizar. Agradecemos a todos ustedes por haber venido. Susan, a la Sombra del Sabino, por recibir a todos los que estamos aquí, a las personas que se colgaron en las redes, les mandamos un saludo, un abrazo. Javier Guerrero, Jesús Antonio Machuca, Magdalena Gómez, Pedro Uc, Mauricio González, un abrazo. Andrés Fábregas también está ahí. Entonces, damos por concluido esta presentación y muchas gracias.